Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Maldonado, directora del Centro Regional de Fajardo para el Small Business and Technology Development Center, mejor conocido como el Puerto Rico SPTDC. Bienvenidos al webinar Academia de Propiedad Intelectual, proteja y comercialice su innovación, nivel intermedio, sección 1, hoy con el tema Fundamentos de Patentes. El Puerto Rico Small Business and Technology Development Center, mejor conocido como el Puerto Rico SPTDC, es un acuerdo colaborativo entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Small Business Administration o SBA. El propósito de este acuerdo es ofrecer asistencia técnica libre de costo y capacitación empresarial a las pequeñas y medianas empresas. Esta conferencia está siendo grabada solo para propósitos informativos y educativos. No debe interpretarse como un endoso a cualquier producto o servicio. La información contenida en este webinar no constituye una consulta legal o profesional. Agradecemos a todos los participantes que se han registrado en este webinar. Hoy está con nosotros el señor Edgar Guerra Erazo, examinador de patente y asesor para la Oficina de Extensión de la Región Este de US Patent and Trademark Office. Bienvenido, Edgar. Le agradecemos que pase tiempo con nosotros sobre este tema. Los micrófonos son suyos y adelante con su presentación. Muchas gracias, Sonia. Buenos días, buenas tardes para todos. También quiero compartirles, aquí estoy con mi compañero Ramón Mercado. Él es un detailee en la oficina de Eastern Regional Outreach Office y me estará acompañando el día de hoy en el chat. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Gracias, Ramón. Vamos a empezar. Entonces, nuevamente, gracias por la oportunidad. Gracias porque podemos compartir un día más de lo que es los fundamentos de propiedad intelectual y lo que se refiere adentro de lo que es los programas en el lenguaje español con respecto a los fundamentos de patentes. Nuevamente, un gusto estar con ustedes. Estamos con una hora de diferencia por acá, pero siempre estamos conectados. Primero que nada, un aviso, un descargo de responsabilidad. Este contenido se presenta a título informativo y no constituye asesoría legal. Por favor, consulte a las fuentes adecuadas que tengan autoridad conforme a la ley y lo orienten sobre estos asuntos. Dentro de los objetivos que vamos a estar conversando hoy, estaremos hablando acerca de cuál es el contenido de la divulgación de una solicitud de patente en lo que se refiere a los componentes, tales como la descripción detallada, los dibujos o figuras, el resumen o las reivindicaciones o claims, como los conocemos en inglés. Tanto así que vamos también a estar hablando de los requisitos de habilitación, las limitaciones de las reivindicaciones, las cuales ustedes se darán cuenta más adelante que se pueden modificar con base únicamente a la invención que está divulgada en el momento de la presentación de la solicitud. También es importante resaltar que se debe captar la invención en un lenguaje claro y sobre todo coherente en toda la divulgación de la solicitud. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sencillo que se puede entender en lo que es la solicitud de patente. Tenemos dos tipos de solicitudes, las cuales son las provisionales y las no provisionales. Y estaremos también compartiendo cuáles son un poco de las diferencias entre ambas. Las provisionales son aquellas solicitudes de patentes que no reciben examinación ni tampoco son publicadas. Tienen un plazo mínimo de un año. Tienen un plazo de un año y solamente son para utilidad, para solicitud de patentes de utilidad. Las no provisionales, estas sí reciben examinación y hay ciertos requerimientos que deben estar ahí, tales como las reivindicaciones, se requiere reivindicaciones o claims, la descripción escrita, la cual debe cumplir con los requisitos, y esta sí es publicada después de 18 meses, contados a partir de la fecha de presentación más temprana. Por supuesto, si es que hay una solicitud de no presentación, no será publicada. Y esta sí se puede convertir eventualmente en una patente. El título de la invención. El título de la invención esencialmente da la oportunidad de describir cuál es la invención de una manera breve y específica. Y asimismo,
se anima a la audiencia, al público, que piense en un título como una descripción rápida de su invención. Por favor, evite el lenguaje genérico, tales como sistema y método para. No, esto no. Tiene que ser, dentro de, más adelante hablaremos, el título tiene que ser lo más específico posible, ya que esto le permite al lector determinar de manera fácil cuál es su invención. La especificación. La especificación esencialmente es una descripción de manera escrita de la invención, la cual se encarga de fabricar y utilizar, de describir la fabricación y utilización de la invención. Debe tener términos claros, completos, concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en la tecnología de la invención a fabricarla y utilizarla. Al menos una realización específica debe estar detallada y se debe concluir con al menos una reivindicación, la cual debe empezar en la siguiente página o en otra página. ¿Cuál es el formato de la página para la especificación? Aquí tenemos un cierto número de requerimientos en cuanto al formato y dentro de el pliego de condiciones, incluso el resumen y las reivindicaciones deben tener un interlineado de 1.5 líneas o un espacio doble en una sola columna de texto. Y lo detallamos así porque son requerimientos que van a ser controlados cuando se recibe la solicitud de patente. Por eso somos un poco específicos en este sentido. Debe estar escrito por un solo lado en orientación vertical. Debe tener un margen de 8.5 por 11 pulgadas, de al menos 3/4 de pulgadas, excepto un margen lateral izquierdo de al menos 1 pulgada. Por favor, las páginas de la solicitud deben estar numeradas consecutivamente en el centro, en la parte superior, en la parte inferior o inferior del texto. Y esto debe estar empezando en la página número 1. Tipo de letra debe ser sin guiones, Arial, Times Roman o Courier, y preferiblemente con un tamaño de letra número 12. Ahora hablemos acerca de las secciones de la especificación. Nuevamente vamos a detallar el título de la invención, corta y específica, secciones aplicables más comunes. En este caso estaríamos hablando de los antecedentes, por ejemplo, cuál es el estado de la técnica antes de la invención o antes de su invención, una reseña de la invención, una breve descripción de los dibujos, y aquí se debe listar todas las figuras por número con una breve declaración de lo que representan. También la descripción debe ser detallada de la invención. La reivindicación es lo que nosotros conocemos en inglés como claims o reclamaciones. Estos deben estar en una hoja aparte. Y el resumen no tiene que tener más de 150 palabras, debe estar en un solo párrafo y este debe estar en una hoja aparte. Las secciones más utilizadas. Las secciones más utilizadas en este caso son las referencias cruzadas o a solicitudes relacionadas. Y en esta se debe incluir si está presentando una continuación o una división o si se está reclamando prioridad para una solicitud provisional. Muy importante la declaración sobre la investigación, ya sea si esta es patrocinada por el gobierno federal, nombres de las partes de un acuerdo de investigación conjunta y asimismo si es que hay una incorporación por referencia acerca del material presentado en disco compacto o archivo de texto. También la declaración sobre la divulgación previa del inventor o de un coinventor. Y más adelante también el listado de secuencias. Hablemos acerca de los antecedentes de la invención. Dentro de lo que es del campo de la invención, aquí es la oportunidad para describir a un alto nivel las diferentes áreas pertinentes de su invención. También dentro de lo que es la descripción del arte relacionado. Y en esto se debe incluir una indicación de qué se sabe con respecto a qué se ha hecho antes. También mencionar problemas que le han conllevado a idear su invención. Y un detalle del estado de la técnica que conoce. La reseña de la invención, en cambio, esto le da la oportunidad de describir nuevamente a un alto nivel su invención, poder mencionar las palabras que resuelven con su invención y también, mencionar los problemas que se resuelven con su invención y también indicar lo que hace su invención que sea especial o diferente. Por favor, señale lo que hace su invención. Continuando con la breve descripción de los dibujos o las figuras, estos pueden ser figuras o diagramas de flujo, los cuales forman parte de la documentación de la solicitud. Es esencialmente necesario que se presente esta sección antes de que la solicitud se considere completa y así
se libera de la tramitación inicial. También esta sección debe incluir una breve exposición de lo que representa cada figura. En este caso, vistas frontales de la invención, vistas ampliadas de los elementos antes del montaje. Continuando con los dibujos o las figuras, nuevamente estos forman parte de la divulgación de la invención y se requieren, es decir, si son necesarios para entender la invención. No se puede introducir ningún dibujo necesario para comprender la invención después de la fecha de presentación. Y también se debe mostrar todas las características de la invención reivindicada o que esté presente en los claims. Debe contener tantas vistas como sean necesarias para mostrar la invención. Y todo esto encontramos soporte en el título 37 del Código de Reglamentos Federales, o en inglés como conocemos el Code of Federal Regulations, CFR, en la sección 1.84. Hay dos normas que están detalladas de forma que son aceptables para las figuras o dibujos, y es que la primera es que los dibujos en blanco y negro suelen ser necesarios para las solicitudes de utilidad y diseño. Y número dos, que los dibujos en color están permitidos para las solicitudes de diseño nuevamente. Ok, solamente. Dentro de los requisitos de los dibujos, continuando, dibujos en blanco y negro, como mencionamos, líneas, números suficientemente densos para permitir una reproducción adecuada. Asimismo, utilizar caracteres de referencia, tanto en la especificación, en las figuras, y por favor se prefiere números. Cada figura debe estar etiquetada, es decir, por ejemplo, la figura 1 como figura .1. También evite las palabras descriptivas en las figuras. El resumen nuevamente comienza en una hoja aparte con el título resumen, no más de 150 palabras, y el tamaño de la letra debe ser a 1.5 y debe tener doble espacio. Debe ser de forma narrativa, un solo párrafo nuevamente, y se debe señalar las novedades tecnológicas. No es una oportunidad de proveer una repetición de las reivindicaciones o claims, ni tampoco una reseña. Y debe estar escrito para que el público pueda determinar rápidamente la naturaleza de las divulgaciones técnicas de la invención. Para mayor información, le invitamos que visite el Manual de Procedimiento de Evaluación de Patentes, o en inglés, como lo conocemos, en Manual of Patent Examining Procedure, en MPEP, ¿ok? O MPEP. Sección 608.01, literal B. La descripción detallada de la invención, esto es, si lo podríamos decir, una de las partes más importantes de la solicitud, ya que le permite explicar la invención y el proceso de fabricación y utilización en términos completos, claros, concisos y exactos. Asimismo, permítase centrarse en la explicación de las estructuras, procesos o composiciones de la invención, y también remítase a las figuras. Si corresponde, si corresponde, o sea, sería el caso. Y también explique cuáles son las diferentes partes que se están utilizando con los números de referencia que aparecen en las figuras. Para mayor información, en MPEP, sección 608.01, literal G. Continuando en lo que es la descripción detallada de la invención, la descripción detallada esencialmente debe proporcionar un apoyo, un soporte claro a una base de antecedentes para todos los términos que sean utilizados en las reivindicaciones o en los claims, de tal manera que su modo tenga significado cuando se refiera a la especificación o viceversa se refiera a los claims. Debe haber una congruencia entre ambas partes y estas deben determinarse al remitirse a la descripción. Sería conveniente redactar sus reivindicaciones primero. Y hay una razón por la que se recomienda esto, es que al hacer un esbozo de las reivindicaciones o de los claims, usted puede tener la oportunidad de decidir cuál es la terminología que se va a utilizar y asimismo asegurarse de que sea uniforme en toda la especificación. También se recomienda que usted puede averiguar qué términos deben definirse o explicarse con detalle en la especificación, y de tal manera que las reivindicaciones o claims pueden ser una lista de control y con respecto a la descripción detallada, ya que la descripción detallada estará proporcionando un apoyo claro a las reivindicaciones. Como mencionamos, debe haber esta congruencia entre reivindicaciones y especificación y dibujos o figuras.
Bueno, hemos hablado acerca de los componentes de una solicitud de patentes. Me gustaría ahora resaltar qué es lo que se debe hacer en la especificación, los puntos positivos. Y en resumen podemos decir que se debe describir la invención con claridad para que cualquier experto en la materia pueda fabricar y utilizar sin necesidad de ensayo y error. Cuando nos referimos a las figuras o dibujos, permítase comprobar que cada número de referencia se utilice para una sola parte representada en las figuras o dibujos y que cada número de referencia que se encuentre mostrado en los dibujos sea mencionado en la especificación. Asimismo, proporcione al menos una forma de realización específica y también incluso la mejor conocida por usted en el momento de la presentación. Dentro de los puntos positivos también tenemos que mencionar que se debe incluir una sección de breve descripción de los dibujos que permita incorporar cada figura citada por su etiqueta completa, como lo señalamos hace unos minutos. Las figuras etiquetadas como 1A, 1B y 1C deben mencionarse por separado en lugar. En este caso, de referirse a estas de manera conjunta como figura 1 en la descripción breve. Nuevamente, por favor, proporcione una base adecuada de antecedentes para todos los términos en las reivindicaciones o claims. Y enfóquese en las características técnicas de la invención. ¿Cuáles son los puntos negativos o las precauciones que se recomienda tomar en cuenta? Con respecto a la especificación, por favor, no utilice marcas comerciales en el título o para describir la estructura. Por ejemplo, la palabra velcro, para describir un cierre de gancho y bucle. Tampoco utilice símbolos o logotipos o marcas que pretenda registrar para un producto comercializado. En la sección antecedentes de la invención, no es necesario que usted indique cómo concibió el inventor la invención. Por ejemplo, no es necesario tener comentarios como se me ocurrió esta idea mientras me encontraba haciendo tal actividad. Por favor, evite hacer reivindicaciones sobre posibles éxitos futuros. Por ejemplo, ese invento se venderá y hará cierta cantidad de dinero. O este invento revolucionará el campo. No. Tampoco pormenorice las figuras ni mencione los caracteres de referencia en la sección breve descripción de los dibujos. Y por último, no olvide leer su especificación, en este caso con el fin de detectar errores gramaticales. Ahora continuemos con lo que es las reivindicaciones o claims. Si está en la reivindicación, entonces debe estar en la especificación. Nuevamente nos referimos a esta congruencia de reivindicaciones y especificación. Por favor, defina la invención y qué aspectos son de obligatorio cumplimiento. Nuevamente debe ajustarse a la invención tal y como se expone en el resto de la especificación. Los términos y frases utilizados en las reivindicaciones deben encontrar un apoyo claro y asimismo una base de antecedentes en la descripción para que el significado de los términos de las reivindicaciones, en este caso los claims, se puedan entender claramente al remitirse a la descripción. Algunas de las formas de las reivindicaciones, en este caso, en lo que se refiere al formato, debe comenzar en una hoja separada con el título La lista de reivindicaciones 1.5 en tamaño de letra a doble espacio. Y cada reivindicación es una sola frase. Debe comenzar con una letra mayúscula y terminar con un punto. 3 reivindicaciones o claims independientes, 20 reivindicaciones en total, son el número que se debe tener antes de que se apliquen tarifas excedentes. Numeración consecutiva en orden ascendente. Y también se debe conservar la numeración original en todo el proceso. ¿Cuáles son los requisitos de la Ley de Patentes de Estados Unidos? Bueno, dentro de los estatutos de la Ley de Patentes de Estados Unidos, se requiere que la solicitud de patente no provisional debe tener al menos una reivindicación y debe señalar y definir claramente la invención. La reivindicación puede redactarse en forma independiente o dependiente. Asimismo, la reivindicación dependiente es aquella que previamente expuesta y que al mismo tiempo
va a delimitar aún más la invención reivindicada. Las reivindicaciones dependientes se encargan de incorporar por referencia todas las limitaciones de las independientes y también a lo que se refieren las independientes. Es muy importante este diagrama porque nos permite visualizar cómo se puede declarar, cómo se puede reivindicar o se puede tener una mejor idea del significado de las reivindicaciones. Y esto es lo siguiente. Dentro de esta pirámide de apreciación, podemos darnos cuenta que cómo debe usted definir una invención con respecto en las reivindicaciones. Si las reivindicaciones son demasiado generales, esto es, nos referimos a la parte inferior en la pirámide, puede ser que su invención no sea patentable. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, la cúspide de la pirámide, si es demasiado específica, puede ser que no sea útil. Es decir, se anima a la audiencia a que considere un término donde su invención no sea ni tan específica ni tan general. Y hablemos con respecto acerca de este ejemplo. Aquí tenemos una reivindicación o un claim demasiadamente amplio. Y lo voy a leer literalmente para que podamos comparar más adelante con otro ejemplo. La reivindicación 1, un vehículo que comprende un chasis, una primera y una segunda rueda delantera, como observamos, una primera y una segunda rueda trasera, alineadas y espaciadas dentro de la primera y segunda ruedas delanteras. Un asiento unido al chasis, una parte superior desmontable de un material de tela, en el que cada rueda gira y está unida al chasis. Bueno, muy bien. La intención es poder reclamar en este caso o poder describir en la reivindicación este auto convertible que esencialmente puede que tuviera motor, como lo vemos aquí, chasis frontal, chasis de manera posterior, pero cuando bajo lo que es de examinación, al examinar nuevamente, perdón la redundancia, estas limitaciones, nos podemos dar cuenta que esto puede realmente leer en una carreta. Aquí como lo observamos. Tiene llantas delanteras, tiene llantas traseras, tiene un asiento unido al chasis, tiene un material desmontable superior de tela. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia cuando es en cambio demasiadamente específica? Ahora hablamos la misma reivindicación, pero ahora decimos que tiene un motor mucho más específico y que el chasis es amarillo y que incluye una multitud de ruedas con bisagras. Y más adelante estamos también relatando que tiene una pluralidad de ventanas de vidrio unidas al chasis, 2 luces rojas conectadas al chasis, 2 parachoques metálicos unidos al chasis, y también delimitando más adelante que dentro de lo que es la puerta superior desmontable está que las ruedas, que cada rueda está hecha de caucho. Bueno, entonces, ¿qué significa o cuál es el mensaje principal de esto? Es que antes de redactar sus reivindicaciones, se debe pensar en qué preguntas o cuáles son las siguientes preguntas que podemos responder. Número 1, ¿cuál es la invención? ¿Cuáles son las piezas o partes que componen la invención? ¿Cómo se relacionan las piezas y partes entre sí? ¿Tiene más de una invención? Porque puede que sea esté incluido dentro de su aplicación más de una invención. Lo que se refiere a algo tangible, un aparato, una máquina, una composición, un método, o en este caso una fabricación o uso. Y hay otras versiones de cada invención, muy importante. Y también se anima a que se debe pensar de manera estratégica. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se espera conseguir? Por favor, obtenga la reivindicación más amplia y válida posible. Obtenga reivindicaciones con un alcance variado y no solo en el momento de la presentación, sino durante el proceso. Es probable que al menos algunas de las reivindicaciones que se ha presentado sean o puedan ser patentables sin modificación. Para mayor información, por favor, refiérase al título 35 del USC, sección 154, literal de derechos provisionales.
Nuevamente, dentro de lo que la estrategia acerca de cómo usted debe incorporar sus reivindicaciones, piense acerca de cuántas reivindicaciones independientes. Como mencionamos, más de tres reivindicaciones independientes incurriría en ciertos gastos, en ciertas tarifas. El total de reivindicaciones superiores a 20. También se encuentran otros cambios, y no solo en el momento de la presentación, sino durante el proceso. Nuevamente, todos los costos anteriores son para microentidades. La redacción de las reivindicaciones. Dentro de lo que es la redacción de las reivindicaciones, para lo que es la reivindicación en la solicitud de utilidad o patente consta de tres partes principales. Es decir, los claims deben tener tres elementos o tres componentes. Número uno, el preámbulo o introducción. La frase de transición, en segundo lugar, la cual va a referirse a un enunciado abierto en las frases que comprende o compuesto por para un enunciado cerrado. Y en tercer lugar, la estructura que enumera los elementos de la invención. Continuando con la redacción de reivindicaciones, frases transitorias en las reivindicaciones, en este caso, comprende versus compuesto por. Comprende significa, comprende o el cual comprende, se refiere a los más utilizados, ya que presenta un enunciado abierto, y las reivindicaciones abarcan todos los elementos enumerados, claro, y pueden ser más aún. Está compuesto por, en cambio es un enunciado cerrado. Los elementos de las reivindicaciones o de la reivindicación se limitan a los enumerados y no más. Bueno, ahora podemos concluir con los puntos positivos en la redacción de reivindicaciones. Nuevamente, permítanse señalar en particular y reivindique claramente el objeto considerado como invención. Asimismo, considere la posibilidad de redactar primero las reivindicaciones y luego la especificación en función de los términos utilizados en las reivindicaciones. Revise también ambos, en este caso para hacer las adiciones y correcciones necesarias, de tal manera que todos los términos que se encuentran en las reivindicaciones tengan apoyo en la especificación, esta congruencia de los claims a las reivindicaciones con la especificación. Mire, por favor, las reivindicaciones de los campos de las patentes emitidas en ese campo tecnológico, y también verifique que cada término tenga una base adecuada de antecedentes. Por favor, piense en la protección jurídica que necesita para su invención y adapte sus reivindicaciones en consecuencia de esto. Ahora, los puntos rojos o las precauciones que se debe tener. Por favor, no utilice reivindicaciones que abarquen dos clases legales de invención, un accesorio y un método para utilizarlo. Nosotros conocemos esto como reivindicaciones híbridas. Eso no se permite, no permite la ley, eso no es permitido. Por favor, tampoco utilice términos incoherentes entre las reivindicaciones y la especificación. Por ejemplo, se refiere a un término, a un elemento con término A, sin embargo, en las reivindicaciones lo tiene como un término AB o un término B, que no son de alguna manera, no están de manera congruente, no son coherentes. No escriba reivindicaciones de varias frases, ni tampoco haga referencia solo a una parte de una reivindicación en una reivindicación dependiente. Por ejemplo, el accesorio del aparato de la reivindicación 1. No. Tampoco sustituya elementos de otra reivindicación dentro de una reivindicación dependiente. Bueno, hemos hablado hoy acerca de los fundamentos de patentes. Si tienen más preguntas o si tiene alguna pregunta que desea hacerla, nos puede contactar. Tenemos aquí algunos de los recursos, la línea de ayuda, el 1-800 PTO 9199. Y también hay dentro de los recursos que se ofrece la guía de la solicitud de patentes de utilidad, el centro de asistencia para patentes y para marcas. También tenemos una herramienta de evaluación de la sensibilización de la propiedad intelectual. Tenemos lo que se refiere al identificador de propiedad intelectual. Y en sí, adicionales recursos para inventores y emprendedores, asistencia al aplicante o al solicitante pro se, entre otros. La Facultad de Derecho, los programas pro bono y muchos otros recursos.
Si tiene alguna pregunta, nos pueden contactar. Aquí está el teléfono de mi directora, Elizabeth O'Herty, está mi email. Por favor, también todo lo que usted tenga, si tiene una pregunta en español, nos puede escribir. Nosotros estaremos retornando su mensaje. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y no sé, Sonia, si tenemos alguna pregunta en el chat o a mi compañero Ramón. Todavía no tenemos ninguna pregunta. Vamos a darle unos momentitos para que vayan escribiendo su pregunta. Mientras tanto, pues pueden ir aclarando, ¿verdad? Las situaciones más comunes o quizás, ¿verdad? Abundando un poquito más y le damos tiempo a los participantes que puedan escribir. Claro que sí. Nuevamente, me gustaría referirme a los puntos positivos o a los puntos positivos y puntos negativos. Nuevamente, como estábamos señalando, esta congruencia entre las reivindicaciones y la especificación, muy importante. Puntos positivos. Es altamente imperativo que se tenga y que se verifique cada término, ya que estos deben tener una base adecuada en los antecedentes. Y es muy importante esto porque cuando usted tiene términos en los claims, que no tienen las reivindicaciones, perdón, también, que no tienen soporte, que no tienen apoyo en la especificación, en las figuras, es muy difícil poder justificar esto una vez que el examinador, una vez que la solicitud de patente entra en examinación. También hablamos acerca de, en inglés le conocemos como el scope, o en este caso el alcance de las reivindicaciones, pensar en que no debe haber reivindicaciones demasiado amplias ni tampoco demasiado específicas, y se anima a pensar en la estrategia que usted debe tener cuando está redactando su aplicación. Nuevamente, por favor, permítase cumplir con todos los requisitos de la Ley de Patentes de Estados Unidos. Como lo mencionamos, la solicitud de patente debe tener al menos una reivindicación que señale y defina claramente la invención. La reivindicación debe redactarse en forma independiente o dependiente, entre otras. Los formatos de las mismas, qué es lo que no se debe tener en la especificación. Y esto es muy común porque en las especificaciones a veces vemos nombres de marcas, logotipos o diferentes otras frases que no deben estar en la especificación. Por favor, nuevamente puntos positivos, breve descripción de los dibujos, entre otros. Creo que podemos dar un par de minutos más. No sé, Sonia, si tenemos alguna pregunta. O a mi compañero Ramón. Sí, utilizaste hace un ratito, tenemos ya pregunta, utilizaste el término microempresa, que ustedes a nivel, ¿verdad? de oficina, ustedes determinan como microempresa. Bueno, el término no era microempresa, era microentidad. Y en inglés lo conocemos como small entity. Bueno, las small entities o microentities generalmente pueden ser considerados para menos de 500 empleados. Se nos está yendo el sonido, Edgar. ¿El sonido? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, se escucha bien. Ok. Sí, eso estaba explicando que lo que se refiere a microentidad o small entity, hay ciertos requerimientos para poder calificar dentro de eso. Comenzar la contestación de la pregunta nuevamente. Perdón, ¿cómo? Sonia, ¿me puede escuchar? Ramón, ¿me puedes escuchar?
Sí, se escucha. Parece que Sonia está teniendo problemas con la conexión. Disculpe. Ok, listo. No hay problema. No sé si mi compañero está ahí, Ramón. ¿Me escuchas? ¿Quieres ver si es que tú me puedes escuchar? Ok, ¿sí estás ahí? Ok. No, creo que estás muted. Bueno. Ok, ahora sí, perdóname. Estaba... No te preocupes. Podemos hacer lo siguiente, si podemos compartir en el chat con la audiencia, dentro de lo que es la oficina, los recursos de Small Entity, Micro Entity, el link, lo podemos poner ahí en el chat, mientras tanto. Entonces, mi compañero se va a encargar de poner estos links en el chat, pero no sé si hay alguna otra pregunta. Nuevamente, bueno, refiriéndonos a lo que es Micro Entity o Small Entity, sí, hay ciertos requerimientos para ser elegible para ese reconocimiento dentro de lo que es una solicitud de patente. Sí, tenemos otra de las preguntas. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en contestar en la oficina? En contestar ¿Cuánto con tiempo respecto a... una solicitud de ese proceso? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en contestar? Bueno, depende. Cuando se recibe una solicitud de patente no provisional, bueno, si usted presenta una solicitud de patente provisional, realmente una vez que se recibe la aplicación y todos los requerimientos están en línea, están alineados, están acordes a lo que se requiere, realmente depende de la tecnología, depende del tipo, nuevamente, del tipo de tecnología, del tipo de arte. Cada centro de tecnología tiene diferentes términos de tiempo. Generalmente es cuando una solicitud de patente no provisional es publicada alrededor de los 18 meses, pero tratando de entender un poquito la pregunta, ¿cuánto se demora en ser examinada o si es que hubiera alguna discrepancia y usted necesita contactarse con USPTO? Bueno, por cualquiera de las dos situaciones que hubiera, hay términos, porque pudiera ser el caso que si la solicitud no tiene, no tiene en regla los requerimientos, siempre va a haber una interacción prácticamente inmediata hasta que usted pueda tener una fecha de presentación. Tenga en mente eso, es muy importante, que el momento que tiene una fecha de presentación, ese momento significa que ya está en la oficina, ya ha sido recibida exitosamente. Y con lo que se refiere tal vez a lo largo de la etapa de examinación, hay diferentes oportunidades donde el examinador estará en contacto con el solicitante o con la representación legal del solicitante, ya sea cuando se emita un office action, que le llamamos nosotros, o esto es un reporte donde se relata todos los hechos con respecto a la invención, ya sea en la técnica anterior o los diferentes otros hechos con respecto a la ley de patentes, ya sea a través de rechazos, objeciones y otro sinnúmero de requerimientos en los cuales las solicitudes de patentes son examinadas. Sí, la comunicación, ¿verdad? Menciona, ¿verdad? Que en diferentes puntos puede haber comunicación, y considerando pues la cantidad a veces de fraudes o de anuncios que podemos ver en el área, ¿verdad? De la solicitud de patente, ¿verdad? O agentes representantes. Cuando ustedes se comunican vía telefónica, correo regular, correo electrónico. ¿De qué forma podemos identificar o el solicitante puede identificar que realmente se están comunicando desde la oficina de ustedes? Bueno, si el solicitante tiene representación legal, por favor, confíe en su representación legal, ya sea un abogado, un licenciado que esté registrado con nosotros, que esté registrado con USPTO, o un agente de patentes que esté registrado con USPTO. A través de su representación legal, esa es una fuente confiable.
Ahora, si usted es un solicitante pro se o se está representando a sí mismo, dentro de los recursos que nosotros tenemos, el solicitante crea un customer number que se llama, crea un perfil. En lo que nosotros tenemos es Patent Center. Y una vez que usted crea un perfil, USPTO se estará comunicando al email o al email que usted haya usado en la creación de su perfil o de su customer number. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. También, sí. Sí, adelante. No, escucho. Yo te escucho, Sonia. Sí. Adelante. Ese enlace en donde se pueden registrar. Se pueden registrar para el comienzo de la solicitud, ¿verdad? Considerando que quizás al principio del proceso, pues, o por desconocimiento, o por diferentes situaciones, pues el empresario o el solicitante no tiene representación legal y lo quiere hacer por su cuenta, comenzar ese proceso por su cuenta, lo hace accesando ¿qué página? Ok. Mi compañero Ramón, no sé si podemos poner un link ahí con respecto a la lista de abogados y agentes que la Sí, oficina use da. el link directamente. Use el link directamente para que tienen la mayoría de la información si quieren aplicar on your own o pro se. Y de ahí en adelante, pues, de la página de nosotros directamente. Yo no tengo acceso al chat directamente, me di cuenta ahora, pero lo puse ahí para que los organizadores entonces le pasen a los que están atendiendo. Ok, listo, no hay problema. Vamos a ver si es que... Bueno, no se preocupe. Las preguntas que recibamos, si es que no podemos poner los links en el chat, vamos a... una vez que recibamos las preguntas, vamos a retornar ese correo o podemos comunicarnos con Sonia y contestaremos las preguntas que ustedes tengan y y asimismo los diferentes enlaces web o links y donde ustedes pueden obtener información. Pero a breve rasgo, si usted va a uspto.gov, veamos, tal vez podemos, no sé si, permítame, voy a tratar de ingresar a la página de internet y tal vez podemos hacer algo que les pueda ayudar ahí. Esto, en lo que vas accediendo, pero esto sí, lo que hacemos es que cuando me puedes enviar, Marco, la información y entonces yo se la comparto por email a los participantes. Claro que sí. Voy a ver si puedo aquí hacer una pequeña demostración. Voy a pasar esta página acá. Ok. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. ¿Se puede ver mi pantalla? Estoy compartiendo la página principal de USPTO. Sí, okay. Bueno, cuando usted ingresa a www.uspto.gov, usted tiene la oportunidad de observar algunos de los recursos. Tenemos, por ejemplo, hoy hablamos acerca de las patentes y aquí se encuentran muchos recursos con respecto a cómo presentar, cómo hacer el filing de una patente de una aplicación. Aquí tenemos IFS Web, Patent Center. También una vez que usted haya creado su perfil, puede ver cuál es el estatus de su aplicación y entre otras cosas. También puede tener acceso a los fees, a las tarifas y pagos. Pero digamos que para efecto de la pregunta, si usted está buscando asistencia legal, aquí dentro de lo que es patentes, se va a Legal Assistance and Resources. Y aquí podemos observar algunos de los recursos, como el programa Pro Bono,
si usted fuera un aplicante o un solicitante pro se que se está representando a sí mismo, o si es que dentro del área donde usted vive hay una escuela, en la escuela de Derecho hay una clínica, y esta clínica generalmente da asistencia a través del programa Pro Bono a los solicitantes. Nuevamente, muy importante que en lo que se refiere para evitar una estafa o un engaño, no todos son elegibles para representarlo a usted ante USPTO en patentes y marcas. Por favor, le invitamos a que lea, a que se informe y pueda determinar. Si usted deseara, estaría en necesidad de contratar o de ver o buscar asesoría legal, USPTO no puede recomendar a ningún abogado. Sin embargo, nosotros le podemos compartir con usted la lista de los diferentes abogados. Por ejemplo, aquí tenemos encontrando a un licenciado o a un abogado. Entonces hay diferentes, esto es una lista, es la lista de los diferentes licenciados. También usted puede verificar dentro de esta lista si la persona que lo está representando está legalmente autorizado para representarlo ante USPTO. ¿Ok? No sé si tenemos todavía algunos minutos más. Tenemos disponibles 5 minutos. 5 minutos más. Ok. Bueno, si no hay alguna pregunta adicional, si no podemos ir compartiendo un poquito más de la información de la página principal. Sí, puede compartir un poquito de más información. Tenemos 5 minutitos más. Listo. Bueno, entonces, nuevamente, cuando usted ingresa a la página, aquí también hay información acerca de fundamentos de patentes. Hoy hablamos acerca de las diferentes tipos, lo que se refiere al formato o a los componentes de una patente. Pero aquí usted puede encontrar información adicional y preguntas. Me gusta mucho referir a la audiencia, al público, al IP Identifier. Y el IP Identifier es un identificador de propiedad intelectual donde usted puede contestar algunas preguntas. Ahí es lo que tenemos, el identificador básico y el identificador avanzado. Pero al contestar usted estas preguntas, le puede dar la oportunidad de saber si es que lo que tiene en sus manos es propiedad intelectual o no, ya sea en lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, derechos de autor o secretos comerciales o industriales. Contestando o haciendo un check en estas selecciones, usted se va a dar cuenta si es que, por ejemplo, aquí tenemos, está en inglés, pero estamos trabajando para una versión en español y pronto la tendremos listo. Pero la versión en inglés le hace algunas preguntas, unas preguntas básicas. No es consejo legal nuevamente, pero es una herramienta que la agencia, que la oficina ha creado para ayudar al público. Ok, bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, creo que podemos concluir. Yo he concluido de mi lado, de nuestro lado. Muchas gracias. No sé, Sonia, si tú quieres concluir con algunas palabras finales, pero a nombre de la oficina de Eastern Regional Outreach Office y la USPTO, la Agencia de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, les agradecemos mucho la oportunidad que nos hayan permitido compartir con ustedes y hablar acerca de los fundamentos de patentes. A nombre de mi directora, Elizabeth Doherty, y del equipo, estamos muy agradecidos por la oportunidad nuevamente. Muchas gracias. Aquí con mi compañero Ramón. Muchas gracias a todos. Gracias, Edgar. Gracias, Ramón, ¿verdad? Por tomar de su tiempo para compartir ¿verdad? Con los empresarios acá en Puerto Rico y con todos los interesados, ¿verdad? En estos temas de patente. Muchas gracias por compartir el tiempo. Igual pues invitamos a toda la audiencia y los atendís del día de hoy a participar de la segunda sección de esta Academia de Propiedad Intelectual, proteja y comercialice su innovación nivel intermedio. Pues lo invitamos, ¿verdad? Para el próximo jueves, que se registren en la sección
que trabajaremos, ¿verdad?, cómo patentizar un software. Así que están invitados, ¿verdad?, toda la audiencia a completar el registro de esta segunda parte. Igual, ¿verdad?, el hecho de que no hayan podido participar en el día de hoy, pues no significa, ¿verdad?, que por ser una segunda sección, pues el jueves no puedan estar, sino que el que no tuvo la oportunidad hoy, pero lo que le interesa es el área de software, pues pueden invitar, ¿verdad?, a otros empresarios y tenemos en la audiencia una cantidad significativa, ¿verdad?, de académicos, ¿verdad?, que somos en las diferentes universidades acá en Puerto Rico, así que sé que el tema pues levanta mucho interés, ¿verdad?, para el área académica y el área de investigación en las academias. Así que igual pues tenemos ese tema el próximo jueves, que si alguno de los compañeros pues no se pudo conectar hoy, pues puede hacer su registro y, ¿verdad?, son temas independientes, así que los esperamos el próximo jueves 16 a la 1 de la tarde, nuevamente en este webinar, ¿verdad?, de la Academia de Innovación. Igual pues pueden acceder este y otros webinars a través de nuestra página del Puerto Rico SPTDC, www.prsbtdc.org. Igual puede solicitar nuestros servicios de asistencia virtual, asistencia y consultoría de negocio, escribiendo a asistenciavirtual@prsbtdc.org. Igual puede comunicarse a nuestro cuadro telefónico 787-625-1515. Le exhortamos y le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Tenemos, ¿verdad?, YouTube, todas las redes, así que le invitamos a que sigan con nosotros en conectado, ¿verdad?, conociendo qué está pasando con el SPTDC y con nuestro ambiente empresarial en Puerto Rico. Y por último, pues gracias a mis compañeras especialistas por la transmisión y la asistencia, ¿verdad?, técnica detrás de todo esto. Buen día. Y antes tenemos, ¿verdad?, una vez concluya, vamos a tener entonces una evaluación, le agradecemos, ¿verdad?, que complete esa evaluación durante cierre la transmisión ahora a las 2 de la tarde. Así que gracias nuevamente por participar con nosotros y le esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Bonita tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias, pasen buen día.